Bienvenidos a un nuevo episodio de Datasol Otras. Bueno, en este episodio queremos tocar un tema sobre una situación que probablemente nos ocurra en varias etapas de nuestra carrera y es sobre las entrevistas para un nuevo trabajo, para un nuevo rol y como que ha cambiado en estos últimos años. Nosotras empezamos como en 2020, ya 6 años. Y queremos hablar como un poco de las cosas que hemos visto desde el punto de vista de una ingeniera de datos y una arquitectura de datos. Bueno, opino que las entrevistas han cambiado bastante, la verdad bastante, porque siento que en el 2020 las personas no sabían muy bien qué era lo que iban a hacer los datos, al menos como en empresas colombianas, que era donde yo me estaba presentando, como que no era muy claro los proyectos que estaban haciendo con datos, siento que todo era muy como tipo investigativo, tipo laboratorio, tipo prueba y error. Entonces también como que el estudio era de esa manera. Yo siento que en ese momento tampoco se veían muy bien los roles y ahorita sí se ve. Y sobre todo han cambiado mucho por el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad como de ayudar personas en sus procesos de ingeniería de datos y he notado como que ya no les da prueba técnica, como que les mandan una prueba y explícame la prueba o algo así, sino que ahora es puro código en vivo, que lo odio, lo detesto. Yo odio el código en vivo porque uno se pone nervioso, porque pretenden que tú te sepas absolutamente todo de memoria, cuando realmente en real life no es así. La verdad es que no es así. Y, y sí me parece que no es como una buena forma de evaluar las personas. Como te dije, pregunta mucho también de cómo usas la IA. Yo no sé si es que yo no la use bien o no sé, no entiendo muy bien como que quieren evaluar de esa manera. O sea, te escribo como le escribo un bron o qué, o sea, qué. Yo No creo sé. también que es como estas empresas están poniendo muchos de sus recursos en adquirir temas de IA, ChatGPT, cloud y demás. Todos los costos se van incrementando si tú lo usas como con una curaduría, por decirlo así, los tokens que cliente. Entonces, tipo, me va a poner a una conversación con Cloud, pero voy a estar ahí dando vueltas hasta poder obtener lo que quiero. Pues más fácil llegarle de una con un prompt súper específico de, eso es mi tarea, estos son los puntos, ten en cuenta estos archivos, quiero que el resultado sea este, con este tipo de gráficas o con este tipo como de esquema, que va a salir un resultado como más acercado a lo que necesites. Entonces, siento que también es por eso, porque en general como que sí he visto que hay muchas soluciones que se pueden hacer rápidamente con inteligencia artificial, como mucha automatización de tareas que pueden llegar a ser muy repetitivas y que con eso se hacen en segundos o incluso tú le dejas ahí trabajando y te pones a hacer otra cosa mientras ahí ya va generando. Que yo digo que eso depende mucho de la empresa o para quién con trabajo. Aunque yo sí noto que en tu empresa le está tirando mucho esa parte de la automatización, pero en mi caso no tan así. Bueno, yo trabajo en una consultora, entonces depende mucho del cliente y yo no lo veo tan así. O sea, sí siento como que las tareas que yo hago como cada sprint pueden ser algunas muy parecidas a pesar de que no somos imputarlos, no es el mismo caso de uso, no es lo mismo que estamos como intentando resolver, pero a la final como ingeniero me tienes que dando el mismo por igual. Entonces es como que el diferencia es eso. ¿Y no crees también que es como dependiendo del rol? Sí, pues yo siento que desde como lo he visto como científica de datos, es como para un ingeniero sí toca estar, sobre todo con ese conocimiento de negocio, dónde están los datos, qué estructura lo voy a poner. Pero siento que para un científico el tema de entrenar modelos se puede automatizar fácilmente. O sea, tú le das una entrada de los datos, puedes entrenar diferentes modelos, ni siquiera es como uno solo y ya, sino que pones ahí en paralelo a procesar varios. Pero ustedes no tienen que, por ejemplo, soy igual, es una bobada, pero yo casi lo sé ya de los y eso. No tienen que escoger los datos de entrenamiento, los datos de test, o sea, y eso se puede automatizar. Si hay una estructura que ya está definida, porque al final uno toma los datos de una base de datos o de algo, pero que ya están como más organizados. O hay que hacerles mucho procesamiento, o si toca hacerles procesamiento, pues también son cosas que ya uno tiene identificadas, entonces es más fácil. Quiero hablar de cómo son los procesos para los ingenieros de datos, como los he visto, como los he hecho, porque he tenido oportunidad de
llevar procesos de personas. Y bueno, cuando yo entré me mandaron una prueba técnica, ya en el 2020. Me mandaron una prueba técnica y luego era una entrevista para yo explicar. No sé, afuera me llamaron como de recursos humanos, que era una persona, a preguntarme como varias cosas de vida y con vida. Luego me mandaron la prueba técnica, luego era explicar la prueba y ahí pasé. Y así fue un tiempo, siempre era como la prueba técnica y dependiendo como con qué nivel tú la desarrollaras y las respuestas que dabas, ahí la definiría como el nivel. Ahorita veo que ya no están mandando prueba técnica y es entendible. O sea, yo entiendo que las empresas digan como para qué se la voy a mandar si igual lo hace comida. Pero siento que como ingeniera yo evaluaría, porque es que la IA te va a resolver una prueba dependiendo del prompt que tú le des. Entonces como que no sé, yo le di el prompt a la IA para que le hiciera esa arquitectura y me la hizo no, y yo decir como bueno, ¿y por qué no les estén así? O que ese servicio de AWS que te comió, no sé, ese 3 en Shankles. O como ese tipo de cosas, como empezar a evaluar. Que a mí me parece que la prueba técnica sigue siendo importante, de que no todo el mundo resuelve. La IA puede resolver las cosas de diferentes maneras. Y que igual tampoco me parece mal que use la IA, porque igual está ahí. Que ese es otro tema que te voy a contar después. Y como he mencionado ahorita, ya no están haciendo pruebas, es como híbrido, entonces es una entrevista súper técnica donde te hacen muchas preguntas técnicas de todo tipo y luego bueno, yo no las he visto, la verdad, he visto de varias empresas y no es que tengan así como algo montado en el que subas tu código, hay algunas que sí, pero hay otras donde literalmente te ponen a abrir un bloc de notas y es escribir ahí. Y tú no sabes cómo si funciona o no. Y es demasiado más. Yo he visto desde el lado de ciencia, al final, como decía, hay como muchas cosas de entrenamiento de modelos y demás que se pueden automatizar, pero los análisis o cómo tú interpretas esa salida del modelo, qué decisiones tomas con respecto a negocio y al caso de uso, ya eso sí va más como en I. Entonces, creo que eso es lo que más evalúan, como cuál es tu conocimiento sobre todo ese ciclo de vida de desarrollo de un proyecto de ciencia de datos, qué decisiones podrías tomar si ocurre X o Y cosa, como que esas cosas de tomar decisiones y que vayan alineados con tu caso de uso, eso todavía sigue siendo muy importante, no tanto como el que sí tienes que conocer conceptos tipo qué modelos usarías, qué es una red neuronal o cómo vas a reentrenar un modelo y cuando tomas la decisión de reentrenar un modelo, como muchas cosas que son más como de conocimiento técnico, pero no tanto de ve al código y hazme la implementación, sino más de que tú sepas o tengas una noción de qué decisiones toman en cada punto del proceso. Entonces, sí siento como ese proceso de entrevista todavía sigue como el mismo esquema, de primero te contactan recursos humanos, mira si haces como un match con la empresa, con los valores de la empresa, si tienes también como para el rol en el que vas, se alinea con lo que tú quieres en el momento y ya después pasas a una entrevista con un líder de equipo y ahí empieza como todo el proceso de mirar qué es conocimientos y si también va de acuerdo como al rol que necesita o al señor y por decirlo así. ¿Tú has visto cómo son en proceso en las proyectos muy recientes? Hay unas, yo no me lo sé completo, pero son como 100 fases, sí, entrevistas, y ellos empiezan con unas preguntas de técnicos del o sea, para los que no saben, voy a buscarme y le puedo decir ya a mí. Ellos Google tiene literalmente una página en Instagram dedicada como a ayudarte a entrar a Google. Es la de Google for Developers. Google for... No, es Google... Es Life in Google, creo que hace. Ay. De hecho, también aprovecho mientras buscas para recomendar un episodio que tenemos con Manu Castillo, en donde ella nos contaba un poco de su proceso para entrar a web y también como de el tipo de entrevistas que les hacían, las pruebas técnicas, que siento que aunque es enfocado a desarrollo, pues también se puede aplicar algunas cosas a roles de ciencia de datos o ingeniería de datos. Ellos sí, aquí no encuentro como el post donde ellos hablan como de los procesos, pero
ellos empiezan como una entrevista de preguntas hipotéticas, así como si tú estuvieras en tal caso, tal, sí, esto, sí, aquello. Luego tienen una entrevista como no técnica, que eso con preguntas. Luego tienen una entrevista técnica, luego te hacen como una entrevista como inversión con el equipo, luego como inversión con el líder, o sea, como para ver si así match con todo el prelepa. Es un proceso largo, pero parece interesante. No, nunca he averiguado cómo es para empezar o si le necesitan entrevistas técnicas, pero sí, también ellos tocan si vos dices. Y bueno, algo que también queríamos compartir en este episodio era cómo prepararse para una entrevista, porque yo creo que ya hemos aprendido que esta nueva generación no es una generación que vota quedarse 20 años trabajando en una sola empresa, sino que ya hemos aprendido que nos toca movernos y también porque las empresas cierran, abren, o nuevas empresas abren, entonces... Y porque los roles también van cambiando constantemente. Antes no era lo mismo. Cuando empezamos era como un típico de antes, y cosas de todo. Pero ya ahora son más definidos, son roles nuevos, van saliendo cosas como temas de agentes y demás. Entonces, Y también porque uno quiere cambiar. Exacto, quiere cambiar. Entonces, yo, algo que he aprendido es que uno tiene que estudiar para la entrevista. Muchas veces uno cree que la entrevista es el examen y que tú tienes que ir con lo que ya sabes y si no pasaste porque no tienes todo, porque no estás lista. Cuando realmente no o sea, tú tienes que estudiar para la entrevista. qué cosas que Y a uno eso se no, le olvida. y hay cosas exacto que tú usas y que siempre has hecho y que no te sabes cuál es la definición. Y las entrevistas técnicas son, cuando no es para hacer código, son de puras descripción. Yo recuerdo una vez que tuve una entrevista técnica y me dijeron como, ¿tú has trabajado con la arquitectura medallo? Y entonces el man me empezó a explicar que era la arquitectura medallo y que era bronce, silver, y yo, ¿qué? Y yo, sí, yo toda la vida me la he pasado haciendo bronce, silver, gold. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden pasar, entonces también como que por eso es que hay que estudiar, aunque es lo que yo menciono, y también para recortar temas. Y muchas veces, por ejemplo, yo antes me sentía mal que yo decía, no, yo estoy aquí estudiando y en una entrevista ya voy a decirlo bien porque yo me lo estudié y el resto va a creer que yo sé y de eso estoy fingiendo. Tampoco va a ser así, porque igual tú estás estudiando y ya lo aprendiste, o sea, ya lo sabes y ya lo puedes aplicar. Igual también algo importante es que en la entrevista te preguntan de absolutamente de todo y tú usas como el 10% o menos de lo que se preguntaron en la entrevista. O sea, uno no usa todo porque al final, cuando no estás trabajando como un equipo de innovación o algo así, sino como más bien como algún producto, un caso de uso, las tareas pueden ser algunas repetitivas. O sea, como que llegó un punto de que estás haciendo, como que ya entiendes muy bien qué es lo que hay que hacer. Ya interiorizaste todos los conceptos y entonces como que estás pensando, ay, amor, puede que se llegue a un momento en el que sí, o sea, al principio del sprint a veces le pasa como, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero voy a buscar. Entonces sí, eso también. Y justo eso, como que salen cosas nuevas que probablemente ayer no sabías y ya mañana salió, entonces vamos a empezar a aplicar esto. Y tener como esos conocimientos técnicos o esa base te va a permitir adaptarte más rápido a nuevas tecnologías, nuevas implementaciones, porque ya tienes como una idea. Y como tú decías una vez, es como si tú sabes utilizar AWS y tienes conceptos de cuáles son los servicios de AWS, pues puede ser mucho más fácil ir a buscar cuál es el CIMI en Google, en GCP, o cuál es el CIMI en Microsoft. Sí, entonces también ayuda bastante como tener esas bases fuertes y que igual en todo Trexton te van a preguntar temas. Y que a la final, algo que yo también recomiendo que cuando estás en esas entrevistas técnicas y ya hacen preguntas técnicas, no solamente es para que tú quedes ahí como un bobo repitiendo, como, ay, ¿qué es un data lake? Un data lake, sino que ellos también te van a evaluar, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con data lake? ¿Has construido uno? ¿Has construido lake house? ¿Qué políticas les han aplicado? O sea, es como tu momento para desplayar. O sea, siempre cuando tengo pues sí, consejos que yo doy, igual depende mucho del entrevistador y de cuánto vayan las cosas. Como que siempre dar la definición y explicar como un proyecto que hiciste, el proyecto personal que hayas hecho para ti solo y lo que hiciste. Bueno, y un tip para prepararse para entrevistas técnicas es justo utilizar la inteligencia artificial.
Y un paso antes es como en esa primera entrevista que te tengas con, no solo con recursos humanos, y ya después como quién va a ser tu líder, que primero es como una entrevista más para conocerte, en qué has trabajado, si haces feeling con el equipo y con el proyecto en el que están, como aprovechar ese espacio y preguntarle como qué tipo de herramientas utilizan, qué esperan de este rol, qué esperan como que yo vaya a empezar a aportar al equipo. Como ese tipo de cosas que ayudan bastante a tener una noción de cuáles son los temas que van a ser importantes en una entrevista técnica. Entonces, si tu rol es para ese típico de datos, estudia sobre métricas para evaluar modelos. Estudia de cuál es el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Y utilizar la inteligencia artificial cuando uno está como repasando estos temas o si tiene dudas. Es importante porque incluso te hacen como sugerencias de no sé, tengo una duda de cómo funciona MLflow. Entonces te preguntas a Cheli, ¿quieres saber conceptos claves de MLflow para una entrevista técnica? O sea, literal, pasarle como pro así y te pasa como todo el texto y luego dicen, tengo 5 preguntas que siempre preguntan o que siempre hacen en las entrevistas para un Machine Learning Engineer. Y de una te va botando, entonces puedes ir como en un ciclo de las sugerencias que te vaya dando la IA o de dudas que vayan surgiendo de, no tengo tan claro un concepto de regularización cuando estoy entrenando un modelo, entonces voy y pregunto, o cómo era que funcionaba, no sé, como un dropout en redes neuronales, que no me acuerdo cómo era el concepto, entonces voy y pregunto, y así ir como iterando y haciéndole preguntas y también mirando las sugerencias que da, que siento que ayuda bastante a meterse en un sitio, porque van saliendo dudas, pero igual como a que muchos conceptos queden claros y que te puedas sentir más seguro cuando estás en una entrevista. Sí, algo muy importante que recomiendo que yo he visto que le ha pasado a personas es que colocan un montón de cosas en su hoja de vida y luego en la entrevista les preguntan por cosas que colocaron en su hoja de vida y luego como moya se queda como, entonces me estás mintiendo. Y así yo desparto, pues, porque aquí me dijiste que trabajaste yo no sé qué y que eres experto en no sé qué y pues no sabes. Y entiendo que también hay, pues, a las personas les descartas de esa manera. Entonces hay que entender que las entrevistas, ya sean técnicas o no técnicas, es tu espacio para tú hablar más o para dar más información de lo que tú colocaste en tu hoja de vida. Luego tienes que tener muy claro todos los conceptos que colocaste. Por ejemplo, en mi hoja de vida yo nunca coloco nada de visualización, porque no sé, porque no me interesa, porque quiero aprender visualización. En las entrevistas, no hay una entrevista en la que yo les diga como, no quiero saber nada de visualización, ni quiero. Eso para mí es otro rol, eso para mí requiere que la gente se ponga a estudiar algunas otras cosas y que yo sé que yo no tengo las herramientas porque nunca las he querido adquirir. Entonces, ese tipo de cosas también a mí la verdad nunca me han descartado del lugar porque no sé nada de visualización o porque, por ejemplo, lo que yo sé que me falta es la parte del lado pero que que ustedes hacen sí, hay todos. Entonces, esa parte yo sé que la piden. Yo he aprendido cuando te entrevistas siempre estudio posibilidad y preguntas y yo soy muy sincera, es que desde que me dicen sí, sí, yo digo que mira, yo no sé responder y yo te sé decir cómo es y cómo se hace, pero a mí no me gusta, o sea, no me contas a través de eso, porque siento que no lo voy a hacer bien porque no voy a hacer ese tema, ayer puedo hacer mucho mejor tema de crearte algo, de soñar, de la promoción. Otro tip que quiero mencionar ahí es como no te la tienes que saber todos. Y por el hecho de que una pregunta no la respondiste porque no sabías, no quiere decir que te van a descartar de una. Pues a menos de que sea una pregunta súper importante que vas para un proyecto, no sé, de modelos de machine learning, de un SGUs. Y eso fue lo que te dijeron que iban a utilizar y que estaban utilizando en el proyecto. Y llegan y te preguntan como, bueno, ¿y cómo evaluarías este tipo de modelos? Y tú dices, no, no sé. Pero si no, es completamente válido decir como, no sé el concepto, no lo tengo muy claro. O como decía Vale, como si me puedes dar como una idea que en ese momento no recuerdo, como que lo haya aplicado, pero probablemente sí, solo que no recuerdo como que se llamen con ese nombre. O ese tipo de cosas que también, y que uno pueda demostrar sobre todo como que ese rol verdaderamente le interesa
y que quiere como entrar al equipo y apoyar en lo que se sí. Que al final, como mencionamos antes, uno no se la ocupa a saber todas, también hay cosas que están saliendo constantemente, entonces que uno pueda como adaptarse a lo que van a salir. Otro tip que quiero dar para las personas que hacen entrevistas en inglés o las personas que apenas van a empezar entrevistas en inglés, tienes que estudiar en inglés. O sea, sí o sí tienes que estudiar en inglés, tienes que estar en tu mente practicando, que si estás estudiando la definición de, y que dijo la como modelo de skills, tienes que decir la definición de inglés, tienes que escribir, si yo estoy escribiendo, entonces tienes que escribirlo en inglés, tienes que practicar como vas a decir. Porque tú puedes tener muy claro quién eres. Cuéntame de ti, tú sabes súper claro que en español, pero decirlo en inglés. Pues, entonces, para que no vayas a la entrevista a enfrentarte ahí como a decirlo en inglés, estilo antes. ¿Sabes? Entonces, como que todas esas preguntas, si tú le escribes, como dice a la IA, preguntas de giro de datos, si Junior o algo así, te las crea, estudia las inglés, las lingües, para que no te vayas allí a enfrentar, porque tras de que tienes el nervio de la entrevista, el nervio de que te tocar marca frase en inglés. Entonces eso es algo que yo siempre trato de ver como que en mis notas, si yo sé que la entrevista de inglés, yo siento que descubrimos todo. No sé qué otra, yo siento, Bueno, y tengo otra. Perdón por la Tengo otro que es como buscar personas que trabajen en ese rol, o si conoces a alguien en la empresa donde quieres entrar o en el equipo donde quieres entrar, o preguntar de mira cómo funciona tu equipo, qué cosas crees que sean relevantes para este tipo de rol, tengo una entrevista de este tipo. Siento que muchas veces uno no da como ese paso porque primero da pena, como uno ir a preguntarle a otras personas, y sobre todo a personas que uno no conoce, pero en general siento que la gente está muy dispuesta a apoyar también y a decirte como si de una te paso como algunos temas, no se van a aceptar contigo de ven y estudiemos juntos, pero sí le pueden hacer preguntas como mira, ese concepto no me quedó muy claro, cómo puedo abordarlo, qué cosas pueden funcionar con eso. Y en general estos son como los tips que me han servido cuando he presentado algún tipo de entrevistas, y espero, ojalá nos puedan dejar también en los comentarios como qué tips les han ayudado para que otras personas que estén en este proceso puedan como entrar y mirar y de pronto algo les pueda servir para personas. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como @podcast, suscribirse a este canal, compartir con alguna persona que esté en mi proceso de entrevista y cualquier duda puede contactar. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.